y me siento supremamente honrado, Oscar, de corazón, de que habiendo tantas personas a quien puedes acudir hace ya tantos años, permitirme que yo apoyara un proceso en la organización en la cual estabas, en Propilco, y quiero darte públicamente las gracias. Eso sucedió en el 2011, ¿verdad? Sí, exactamente en el 2011. En el 2011 estuvimos trabajando precisamente en un proceso de una estrategia de transformación cultural y estábamos como en esa fase en que necesitábamos que todos en la organización estuviésemos conectados con ese mismo propósito, un solo propósito. Y el propósito principal era cuidarnos. El propósito no solamente era que la gente y que todos fuéramos a trabajar día a día, a cumplir un horario, a seguir unas instrucciones, sino que valoráramos lo que hiciéramos porque en casa nos espera. Eso fue un proyecto bien bonito, bien desarrollado, ha seguido, sigue. Ya esta empresa hoy sí día se llama Esencia y ha seguido con ese legado interesante que por supuesto el aporte que se hizo desde la alta gerencia, desde la misma vicepresidencia de operaciones. Bueno, tú tuviste esa oportunidad de conocer y además todo ese aporte de cada operador, de cada ingeniero, de cada líder. Es decir, son de esas experiencias que cuando uno mira hacia atrás, uno se llena de mucha felicidad y de mucho orgullo por haber formado parte de ese proceso. Y sin duda alguna tú llegaste en ese momento adecuado, indicado y nos sirvió como, yo diría, como un alfil clave para seguir trabajando en ese proceso de transformación cultural. Fue muy bonito, de verdad que sí, Luis, y te lo agradezco ahora mismo en No. nombre pues, de todas las personas, en nombre mío, toda esa sinergia que nos ayudaste a que construyéramos y fortaleciéramos. Por Dios, ya ustedes tenían, yo vine a dar, a ofrecer unos cuantos toques, pero es que ustedes ya habían construido algo tan maravilloso, Oscar. Yo recuerdo la emoción que sentí cuando entramos a mantenimiento y me muestras aquel mural. Oscar Vega, por Dios, cuéntanos un poquito sobre la historia de ese mural con las personas que amaban, aquellos que habían venido con accidentes incapacitantes bastante frecuentes en su momento. Mira, fue algo bien bonito porque parte de lo que hicimos en ese momento fue interiorizar que definitivamente la mejor estrategia de transformar culturas era mirarlo desde el ser, Así la, es. la base fundamental, ser. Yo por eso, y aprovecho aquí, es decir, la seguridad y la salud no son normas ni procedimientos ni regulaciones, eso no es. Eso es un medio que facilita en un cómo llegar a alguna meta, pero sin duda alguna el permíteme que lo diga de esta manera, la materia prima importantísima es quiénes somos y qué tanto creemos en el proceso. Recuerdo que en esa oportunidad estábamos teniendo eventos, accidentes, lesiones, pero más que accidentes y lesiones que a veces tú lo registras en unas estadísticas y lo miras y cuál es la tendencia, pues también cuando veíamos y uno iba a la planta, para mí el mejor indicador es caminar la empresa. Y tú veías en la empresa y veía esto, que el casco, que las gafas, o que algunos procedimientos se seguían o no se seguían. Lo que en ese entonces, estamos hablando ya de para allá, para la década, bueno, principio del 2000, ya veníamos con eso, por eso fue que tomamos la decisión. Encontramos que había muchos errores humanos. Y de pronto más adelante hablaremos de ese tema de los errores humanos. Y llegamos a la conclusión de que las personas no cometen errores humanos porque quieren cometer errores humanos. O sea, eso no, entonces es así. Y el error humano es algo que existe y que tenemos que convivir con él y que tenemos que entenderlo, pero sobre todo tenemos que generar estrategias para manejarlo, para fortalecer los comportamientos seguros. Empezamos a mirar esto, veíamos situaciones de algunas personas en particular, mecánicos, y una de las cosas que uno tiene que hacer y que hicimos en aquel entonces fue quitarnos el velo del nombre de la persona. No era la persona, era el sistema. Y era qué podíamos hacer nosotros como sistema. Eh, yo soy un convencido que todos estos temas de seguridad industrial no pueden desconectarse de la familia. La familia, y por eso en aquel entonces siempre me gustó manejar el tema de que cuando uno hacíamos el Día de la Familia, no era el Día de la Familia. Y recuerdo un slide que hicimos bien bonito que cuando recibimos a la familia le dijimos en el primer slide, bienvenidos queridos accionistas.
Wow. Y le dijimos, pero no, es que ellos, es que el accionista no solamente es el que pone el dinero o pone una estrategia. Es que las esposas, los esposos, los padres, las madres, los hijos están poniendo su recurso más valioso, el talento humano. Entonces, de alguna manera, ellos también forman parte, y perdona que utiliza, discúlpame que utilice el término ese financiero, no sé si es el de accionista. Sí, Y empezamos a ver cómo conectábamos. Mira, hicimos dos cosas bien simpáticas, bien bonitas. Yo tengo que mencionar aquí que sin duda alguna parte de este aporte fue el apoyo gerencial del vicepresidente de operaciones de la época, sí. Napoleón de la Rosa, que en paz descanse, y Mm, de quien fue mi jefe durante muchos años y hoy día sigue siendo, y es un gran amigo que lo quiero mucho, Juan Diego Mejía. así es. Y empezamos a trabajar en ese tema y nos ideamos una forma de conectar a la familia. Entonces, aquellas personas que de alguna manera identificábamos que podían tener algún comportamiento, alguna desviación inadecuada, los invitamos a hacer unos póster con sus familias, con sus hijos. Y recuerdo perfectamente el de uno en particular, muy buen trabajo, era contratista, ¿ah? Porque una de las características es que esto no solamente va sobre los trabajadores directos, sino sobre los contratistas. Dentro de una organización hay una comunidad de personas que aunque tengan distinto color de camiseta, tienen el mismo fin y es regresar a casa sano y salvo. Y ese contratista recién tenía un niñito, le había nacido su hijo, creo que era el segundo, el tercero. Entonces le tomamos una foto, una familia y eso. Hicimos un mural donde le pusimos avisos, avisos al niñito. Entonces el niñito, el niño, el hijo, tenía un aviso que decía en ese mural que era un mural, voy a decir unas medidas, eran como de 3 metros por 3 metros, 4 metros por 4 metros, era grandísimo una pared. Y entonces estaba él, de protagonista, y el niñito cargado, el niñito cargado, el niñito diciendo, papito, cuídate que en casa te espero. Wow. Y entonces todo eso, y entonces recuerdo que este trabajador fue un día a mi oficina y me dijo, ingeniero, me mató con eso, me mató con eso. Y la intención es que a veces, sin querer queriendo, Luis, cometemos errores por esos heurísticos, por esos sesgos, ¿cierto? Por esos hábitos que tenemos, no le invertimos tiempo a pensar en el costo de una consecuencia por una decisión inadecuada o errónea. Y ese costo a veces puede ser no solamente hacer un atajo o incumplir un procedimiento, sino lesionarme yo y cómo afecta eso a la familia. Es decir, en la industria tenemos que buscar. Entonces, eso fue, digamos, de las experiencias bonitas que tenemos alrededor de la transformación cultural, buscando cómo conectar el ADN de las personas con el sentido importante que es la vida. Transformar que ya la persona no se sienta o el trabajador se sienta que es la empresa la que tiene que hacer por mí. Y la empresa mucho hace por mí cuando me capacita, cuando me entrega los EPP, cuando me instruye, cuando me da unas condiciones de trabajo libre de riesgos. Yo soy el que tengo que aportar, porque yo siempre manejo esta ecuación y es que el riesgo total es igual al riesgo inherente más el riesgo incorporado. El riesgo inherente que tienen las operaciones por la materia prima, pero eso a uno tiene que sumarle algo que es el riesgo incorporado, el que incorporamos las personas cuando vamos a manipular esos riesgos inherentes. Muchas veces ese riesgo incorporado puede ser dos, tres, cuatro, cinco veces, dependiendo de la cultura organizacional. Entonces hay que trabajar más que en el primero, que sin duda alguna hay que abordarlo, hay que trabajarle al riesgo incorporado, a la concientización, a la toma de conciencia. Buenísimo, buenísimo. Me encanta esta conversación. Quiero contar que tuvimos también una experiencia muy bonita con tus compañeros y pupilos allá de Essentia, que tuvimos el privilegio de tenerlos en NCI en una formación intensa que hicimos de 6 meses y no cómo la pasamos. Por Dios, con Beatriz, con Pau, con Domingo, Domingo, por Dios, esa gente es adorable y no, te lo debo decir que fue como una continuación de lo que habíamos venido haciendo. Y mira qué cosa tan importante, qué cosa tan importante. Cuando tú te despides de Propilco porque fuiste llamado a Drummond,
dejaste una huella, pero fuerte y una claridad de propósito enorme. Algo que yo vi siempre fue que te recordaban y te recuerdan con mucho amor, respeto, admiración. Y empieza la experiencia Drummond. ¿Cuándo empieza tu experiencia Drummond en minería? Bueno, mira, yo no sé si soy el único o de pronto soy el segundo, pero mi vida laboral, digamos que en la trayectoria de mi vida laboral estuvo enmarcada en dos empresas, dos grandes compañías. Trabajé con Propilco, Polipropileno del Caribe S.A., que hoy día se llama Esencia. Trabajé unos casi 13 años. De allí me voy, renuncio y me voy a trabajar con Drummond. Y me voy a trabajar en las operaciones mineras de Drummond como director de seguridad industrial de las operaciones mineras. Estuve ahí 4 años. Después de esos 4 años me regreso a Propilco y trabajo en Propilco unos 6, casi 7 años más. Y después de esos 6 o 7 años más me regresé a Drummond. Muy bien. Entonces regresé a Drummond en el año 2012 y estuve vinculado a Drummond hasta el año 2024. Fueron dos experiencias increíbles porque he tenido yo diría, el orgullo, la oportunidad de haber trabajado en dos sectores muy exigentes en temas de seguridad y salud, muy exigentes. El sector petroquímico y el sector minero, completamente diferentes desde la naturaleza de sus operaciones como en su cultura. Entonces, retos han sido muchísimos. La historia de Drummond fue muy bonita cuando empecé, porque venía de un esquema de petroquímica y paso a un esquema de minera. Es decir, fueron muchos cambios. Imagínate, de vivir en la ciudad a irme a vivir a una operación minera, ¿sí? De trabajar de una empresa que tenía en ese entonces, voy a mencionar un número, 300, 400 trabajadores, a pasar que en ese entonces, en el 2002, creo que en Drummond habían como, diría yo, como unas 2.000 trabajadores. De pasar de una empresa que no tenía sindicatos a empresas con sindicatos, de una empresa colombiana a una empresa netamente americana. Entonces fueron muchos los retos Wow. que se me presentaron enseguida, de una, con hijas pequeñas y a estar lejos de mis hijas todos los días de la semana, pero todos esos retos laborales, tengo que reconocer que en algunos momentos viví episodios de decir, no, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí, porque siempre nos invade esa incertidumbre y Así, así. ese miedo de tomar decisiones o de enfrentar las cosas, de enfrentarte a una nueva cultura. Pero no, afortunadamente me fue muy bien porque he tenido, digamos, la oportunidad de desarrollar mucho el desaprender para aprender. Entonces, no obstante, tenía un aprendizaje muy importante en la empresa que tú conociste en Propilco con esa transformación cultural a llegar a una empresa con otra cultura, con otras, digamos, con otros objetivos en ese momento. Entonces, desaprender para aprender, pensar que la solución que teníamos allá o lo que habíamos implementado ya era lo que se debía implementar aquí, fueron de los primeros pensamientos disruptivos. Finalmente, me adapté a esa forma de pensar, a tener una mayor confianza en mí mismo, gracias precisamente al apoyo, a la apertura que tuvieron tanto mis jefes americanos como todos los líderes colombianos en ese momento. Estamos hablando del año 2002, 2003, cuando el sector minero, pues, siempre ha sido, yo diría, señalado, calificado de manera injusta acerca del manejo de los riesgos y del manejo del cuidado de la seguridad y salud del trabajo. Yo que he estado dentro y que estuve dentro casi, en total, casi unos 16 años, 17 años, pues puedo dar fe del cuidado, de la responsabilidad que se pone desde la presidencia y en todos los niveles alrededor de proteger eso. Entonces, fueron muchos los retos, fueron muchos los desafíos, el enfrentarme, por ejemplo, en Drummond a enfrentarme a que era una compañía americana con una cultura americana, donde no todo el mundo hablaba inglés, pero además el tema de la terminología. Es decir, lo que tú crees acá en Colombia, en el español uno comprende muy bien, tratar de traducirlo y no de manera literal, sino a tratar de conectar.
estilos de liderazgo diferentes. Así es. Cierto, el trabajo en minería es un trabajo, yo digo muy bonito, es del día a día, pero sin perder un norte, sin perder una estrategia. Entonces, barreras del lenguaje, barreras de comunicación, barreras de creencia. Barreras de creencia. Yo hoy me atrevo a mirar, mirando hacia atrás, recuerdo perfectamente cómo había personas que no creían en la seguridad, que pensaban que la seguridad no era mi problema, sino el problema del gerente. Es que Claro, aquí claro. ocurren los accidentes porque la gerencia no le ha colocado el superintendente o el presidente. Entonces, ese reto de trabajar con el apoyo de quien era en ese entonces el vicepresidente de operaciones, ya te hablo de a partir de 2012, Napoleón. eh, esa convención, no, acá en Drummond, Ron Danron, Ah, Ronald. esa berraquera que él le puso, esa creencia, digamos, esa confianza en el proyecto y cómo él impulsó. Y todos los vicepresidentes y los superintendentes empezaron como a creer que definitivamente sí era posible transformar una cultura, que no era fácil, porque ya en la segunda, digamos en mi segunda temporada en Drummond, ya estamos hablando de 10.000 personas, Wow. ¿cierto? Todo un grupo. ¿Ah? Pues imagínate, entre directos y contratistas, ahí entre contratistas tú sabes que en estos proyectos grandes, empresas tan grandes como en la que trabajaron en el sector minero, pues existen también diferentes culturas de contratistas. Entonces, fueron muchos los retos, fueron muchos los temores, fueron muchas las incertidumbres, pero sobre todo esa resiliencia fue muy importante para uno afianzar y proponer ideas ganadoras, poderosas, que tuvieron en su momento la cabida importante para pasar de una cultura reactiva a una cultura dependiente y luego una cultura independiente. Entonces, pero ahí está, ahí son muchos y muy bonitos los recuerdos. Wow, es toda una experiencia. Mejor dicho, dejaste huella. Dejaste huella. Y ver todo eso que sucede y que se ha ido modificando, ver esa escala de Bradley avanzando, avanzando, avanzando de manera sólida, me pareció espectacular. Y una cosa bueno, muchas cosas en cada empresa que tengo el privilegio de ser consultor y entrenador, me encuentro con unos aprendizajes hermosos. Vamos a poner de lado Propilco, que fue espectacular y esencia, por Dios. Pero esta última etapa tuya, cuando yo voy a Drummond y me encuentro a esa gente tan dedicada, una empresa que de corazón cree en la gente, es que me llamó mucho la atención del señor Drummond, que en paz descanse, tener esa visión tan cristiana, tan linda de que el que tiene dinero no solamente es para generar capital, sino para nutrir el capital humano y crecer en ese sentido. ¿Nos cuentas un poquito sobre eso? Bueno, yo quisiera, ahora que tocas ese tema en particular, sin duda alguna, el éxito de las transformaciones culturales, yo diría en términos generales en toda organización está en lo que es la conexión humana, la conexión humana. Y la conexión humana conlleva a pensar en que el ser humano per se, el trabajador per se, no quiere accidentarse. El trabajador no quiere violar un procedimiento. Que el trabajador no quiere ir en contra de una norma. Yo creo que hay que partir de allí. Y que los seres humanos nos movemos a veces por una presión social. Es decir, a veces hacemos lo que vemos que todo el mundo hace. Y creo que existen tratados y hasta videos de cómo los seres humanos llegamos a alguna comunidad. Y si todos se ponen de pie, pues yo me pongo de pie. Y si todos se sientan, pues yo me siento. Entonces, la presión social ejerce, digamos, yo diría que es el mayor motivador para que las personas actúen de una forma A o de una forma B. Eso lo entendimos y lo interiorizamos así en estas dos empresas. Y más que en estas dos empresas, permíteme también antes de ir al punto, eh, bueno, te comentaba que ahora estoy pensionado, retirado y ahora en este nuevo rol estoy acompañando a empresas de diferentes sectores Por para favor. fortalecer, digamos, sus sistemas de gestión,
pero desde el punto de vista estratégico, de diseñar una estrategia alrededor. Y uno puede encontrar que hay comunes denominadores en muchas organizaciones. De pronto, lo que voy a mencionar puede que lo hayamos tenido, lo tuvimos en Esencia o en Propilco en los años, no sé, 90, en la década del 90, por allá a principios del 2000, de pronto, algo así, o en Drummond para allá en la década del 2000 también, 2002, 2003, es decir, pero lo más importante fue que las empresas hicieron un alto y es lo que recomiendo ahora mismo que todas las empresas hagan un alto y hay una cosa que es importante y es autoconocerse. O sea, por qué la gente en mi organización hace eso? ¿De acuerdo? Total que parte de lo que empezamos a interiorizar fue precisamente cómo cambiábamos y cómo transformábamos esa forma de pensar de cada uno de los trabajadores o de los contratistas. Hoy por hoy estamos viviendo unos tiempos completamente diferentes de hace 20 y hace 30 años. ¿Ah? Hoy día ya los contratistas están incorporados dentro de la organización, pero yo te puedo dar precisión que hace 15 años el tener en cuenta los accidentes que daban los contratistas era una locura. O sea, ¿quién iba a estar pendiente de los accidentes de los contratistas? Hoy día no, eso forma parte de la madurez de las organizaciones. Entonces, eh, Propilco tuvo ese resultado y está teniendo ese resultado porque es que desde allá se manejó el concepto de familia. Todo era de familia. Mira, yo recuerdo que estando yo en mis pininos de ingeniero y trabajando ya con Juan Diego, salíamos a veces cada 3 meses, los superintendentes los hacían, y salíamos con la familia. Y recuerdo, nunca voy a olvidar ese episodio que nos reunimos, Juan Diego nos reunió con la familia, las esposas del grupo de él. Y parte de la reunión fue mirar en aquel entonces video de Miguel Ángel Cornejo. Y recuerdo que vimos un video que se llama Cuatro Valores del Éxito para Triunfar, que siempre se lo recomiendo y se lo he recomendado a mi equipo de trabajo. Y era compartir eso. Entonces, fíjate cómo el involucramiento de familia, ¿cierto? Buenísimo. De otra parte, habían unos tips o yo diría, unos símbolos bien importantes. Por ejemplo, la familiaridad de Napo, de Juan Diego, de todos los líderes cuando caminaban la planta y saludaban a los operadores. Para mí era impresionante cómo el mismo, que en paz descanse, una persona que también aprecié mucho, el doctor Orlando Cabral, el presidente, el Pompi, como le decíamos, iba a la planta y saludaba y saludaba y saludaba. Es ese contacto, mira, ese contacto produce mucho más que cualquier discurso o que cualquier incremento salarial, es decir, desde el punto de vista de lo que era la emocionalidad. Eso fue la base, fue el cimiento importante. Y una de las cosas que recuerdo mucho de Drummond, la primera vez que estuve, el señor Drummond iba mucho a la mina y él tenía esa particularidad que saludaba a sus operadores, saludaba, le gustaba llegar y saludaba a todo el mundo de la mano. Eso de alguna manera conectaba, ¿de acuerdo? Y cuando un líder hace eso, no solamente saluda, sino que le está transmitiendo algo bien importante y es confío en ti, tienes mi apoyo. Mm. Confío en ti, tienes mi apoyo. Cuenta conmigo. Eh, 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 y bueno, ya digamos que fue algo fue como el legado de él, ¿verdad? El legado de él en la compañía y por eso de ahí en adelante, pues yo creo que todos aprendimos de él y tanto así que el mismo vicepresidente de operaciones, que después fue promovido a presidente, Ron, con quien trabajé muchos años, un proceso bien bonito, también le gustaba mucho saludar, saludar, saludar. Entonces, con eso, digamos, con ese pasaje tan importante, cuando me he sentado hace poco me senté con una compañía aquí en Cartagena, con el grupo estratégico, presidente y sus vicepresidentes, y allá en Barranquilla, y ha sido como parte que es que lo he vivido. Claro. Es decir, usted quiere construir seguridad, pues no piense en seguridad, piense en cultura. Y usted quiere construir cultura, pues piense en las personas, conéctese con las personas. Y te puedo contar una anécdota bien interesante que tuvimos con unos eventos que se nos estaban presentando ahora que estaba en la empresa del sector minero. Te voy a hablar como del año 2013, por allá, 2014. Estábamos teniendo muchos eventos de daño a la propiedad entre dos equipos de contacto. Sí, un equipo con otro equipo se contacta. Y entonces decían, bueno, pero si hay un procedimiento y tiene que haber comunicación entre los operadores.
y montamos una estrategia para tratar de saber de ello exactamente por qué, si era que el procedimiento no estaba bien escrito o no funcionaba, en fin. Y recuerdo que en esa oportunidad cuando nos reunimos, el superintendente americano que estaba ahí, que se reunió, que todos los operadores cuando se sentaron, es decir, estaban convencidos que se les iba a llamar la atención, pero convencidísimos. Y recuerdo que el superintendente, cuando ya habíamos, pues, digamos, previamente revisado cómo debía ser el abordaje de las personas, él empezó diciendo, no, yo me he querido reunir con ustedes porque yo llevo aquí tantos años y llevo tanto tiempo trabajando con ustedes, pero yo no sé cómo te llamas tú. Entonces yo quiero que tú me digas quién eres tú, con Wow. quién vives, Mira, quién es tu familia, y eso, no, es lo único que quiero saber. Y así fue. Claro, eso fue un rompehielos tremendo, tremendo. Y de allí, entonces, existen varios momentos que han sido importantes, y por eso soy un convencido que un gerente que salga una hora y camine por su empresa una hora y saluda a las personas y de pronto el día siguiente va a otra área y el día siguiente y da el golpecito de hombro y se pone a hablar con él y entabla conversaciones poderosas con ellos, ya de ahí se empieza a construir cultura sin necesidad que en ese momento venga un consultor, venga un externo, porque para mí el consultor, el externo, debe llegar cuando ya existe, digamos, una maqueta, y ya lo que necesitamos es ver cómo alineamos esa maqueta. Entonces, es importante ahí en ese momento saber definir qué es lo que queremos, saber escoger ese consultor y poder generar, digamos, estrategias en conjunto que le permitan a uno desde un campo real y práctico para esta cultura organizacional seguir construyendo sentido de pertenencia, seguir fortaleciendo la toma de conciencia. Yo siempre le recomiendo estos tips que para mí fueron lecciones de vida. Y bueno, tú me vas a permitir que en este momento a veces mencionamos nombres de personas, pero es que también quiero está hacerlo porque es perfecto que, porque además es estamos decir, hablando de cosas buenas. no, y es un reconocimiento que yo no puedo dejar atrás porque la vida profesional, la vida personal de uno no está marcado por lo que tú hiciste o dejaste de hacer, sino por todos aquellos que impactaron de manera constructiva hacia ti, que te motivaron, que te Por favor, inspiraron. Oscar, por favor, repite ese concepto que me parece potente. Es decir, prácticamente lo que uno tiene que hacer es que no solamente lo que tú hayas podido hacer o dejar de hacer, logrado o no haber podido lograr, no solamente fue por lo que tú hiciste, tú no puedes dejar a un lado todas esas personas que influenciaron en ti, que inclusive en algunos momentos te llamaron la atención, que en algunos o en muchos momentos fueron exigentes contigo. Porque aprendí de hace muchos años cuando estudiaba ingeniería industrial de un lema que tenía el capitán Borja, Luis Borja, que era rector de la Tecnológica Bolívar. Al entrar a su oficina tenía un aviso grande que decía, no hay excelencia sin exigencia. Y esa exigencia tiene que ser hacia ti mismo primero. Y luego debe venir una exigencia porque uno tiene unas responsabilidades que cumplir y uno tiene que hacer una rendición de cuenta. Entonces, yo le agradezco hoy día a todas esas personas que me aportaron, que me enseñaron, que me educaron, que me formaron y que también me llamaron la atención y que también me hicieron ver la responsabilidad que yo tenía en rendir cuentas. Entonces, por ejemplo, en Propilco, eh, eh, Juan Diego y yo teníamos algo que era casi que sagrado, y es que yo me tomaba un tinto con él todos los días y él me esperaba en su oficina, salvo que él de Perdóname, una pronto pequeña estuviera en Bogotá. aclaración, porque tenemos oyentes en Argentina, Uruguay, Paraguay. Para ellos un tinto es un vino. Para nosotros colombianos un tinto es un café pequeño, disfrutado. Continúa, por favor. Me pusiste a pensar en el vino tinto, pero no, tú tienes razón y gracias por la aclaración. Sí, un tinto le llamamos acá al café como tú muy bien lo acabas de aclarar. Es decir, si me permiten esto, en estas copitas uno se toma su tinto o en un pocillo de cualquier material. Nos sentábamos todos los días, 8 de la mañana.
10 minutos, 5 minutos, y en ese tinto hablábamos. Y hablábamos de la familia, hablábamos de esto y hablábamos de aquello. Y siempre surgía esa pregunta que bien podía ser mía hacia él o de él hacia mí, era, ¿cómo ves el proceso? ¿Qué sientes que no estamos haciendo bien? Entonces eran unas preguntas poderosas y sin querer queriendo yo me atrevería a decir, y ahora que me vea con Juan se lo voy a recordar, o sea, lo voy a comentar, y era que sin querer queriendo en aquel entonces yo creo que nos hicimos coaching. Claro, Por total. supuesto, yo con todo el respeto que siempre he tenido por él, por sus años de experiencia y por su don de maestro, pero creo que nos hicimos coaching y eso me ayudó muchísimo porque uno, fíjate que uno cuando tú lideras un proceso tan estratégico como la seguridad y la salud en el trabajo, y en aquel entonces en Propilco yo lideraba seguridad, salud en el trabajo, ambiente y en unos momentos tuve el proceso de calidad. Eh, Es decir, en esa, digamos que en ese orden de ideas de manejar eso, tú tienes que interiorizar que tú tienes 20 clientes y que tu jefe inmediato es un cliente, pero los trabajadores y operadores son otro cliente y los superintendentes son otro cliente y los contratistas son otros clientes. Y hablemos de jefes, digamos de jefe de la gerencia media, son otros clientes. Entonces uno tiene muchos clientes. Y hay otros clientes que son indirectos, que es la familia. Es decir, y tienes que ir fortaleciendo cómo conectarte con cada cliente, identificando las necesidades y la expectativa. Hoy técnicamente eso se llama dentro de la norma ISO 45000 análisis del contexto, Exacto. necesidades y expectativas. Entonces, en la medida en que uno pueda ver de qué forma se alinea eso, por supuesto, no tratando de ser el salvador ni el solucionador, porque eso no se puede. Simplemente ser un facilitador, alguien que de alguna manera tiene unas responsabilidades, pero no se puede desconocer que esto es un tema de responsabilidades. Entonces, eso es siempre lo recomiendo como un tweet importante y es conocer y sentarse, pues si no todos los días, un día al mes, un día a la semana, porque uno tiene que también entender que los gerentes y los presidentes de compañía no tienen tiempo. En Drummond también lo hice. No, no con la frecuencia como lo hacíamos, porque por obvias razones era una empresa mucho más grande y el presidente de la compañía viajaba mucho, el vicepresidente. Pero recuerdo que siempre en su momento, cuando le decía que necesitaba hablar con él, él siempre me decía, ¿cuánto quieres? ¿Media hora, una hora? O sea, ¿y sabes qué era más bonito? Que tanto en Propilco como por acá se hacía, y era que cuando yo me iba a sentar acá en Drummond con él, eh, él se paraba de su escritorio y se sentaba en la mesa redonda. Wow. Entonces, cuando tú te sientas en la mesa redonda, tú sientes que hay una apertura completa al diálogo. Y al mismo tiempo es un reto. Óyeme, no te puedes equivocar. No puedes venir a esta oficina a bla, 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 bla. Tienes que ser como digo yo en mis clases o en algunas asesorías, y es siéntate y habla rápido, pero digamos que ese discurso, lo que vayas a llevar sea verdaderamente interesante. Entonces, redondeo en términos, lo que estoy mencionando de lo importante que es tener un momento de conversaciones poderosas, y ojalá eso lo haga cada superintendente con sus trabajadores. Ojalá lo haga cada supervisor con sus colaboradores, ojalá lo haga cada operador y que al final de eso se vaya construyendo conversaciones poderosas. Eh, hay otros temas interesantes y fue unir los mensajes. Pues las reuniones de seguridad existen en todas las empresas, en todos los sectores, al inicio de turno, puede que se hagan todos los días. Algunos se llaman charlas de inicio de turno, charlas de seguridad. Y algo que también nosotros nos ayudó a crear cultura, primero allá en la primera empresa en la que trabajé, fue el hecho de que era posible que en mantenimiento estuvieran hablando. Voy a mencionar unos temas. La charla de hoy es el casco. Y en la parte eléctrica, la charla de hoy son los guantes. Y en la parte de administración, la charla de hoy son la ergonomía. Y en otra, entonces eran diferentes conversaciones, diferentes temas. Eh, en aquel entonces yo leía mucho el Dominical del Tiempo, un cuadernillo que traía el periódico El Tiempo acá en Colombia. Y el Dominical del Tiempo en aquel entonces, todos los temas eran lo mismo, pero visto de diferente óptica, diferente foco.
por un experto, por un docente, por poner un ejemplo, pero simplemente para tratar de ser más explicativo. Y parte de lo que hicimos, no, pero si tenemos diferentes conversaciones al final y diferentes temas, ¿cuál es el mensaje que queremos dar? Entonces empezamos a trabajar en que se manejaran los mismos temas en las charlas de inicio de turno, en los mensajes. Si vamos a hablar de elementos de protección personal, entonces este mes va a ser el casco, el otro mes van a ser los guantes, el otro mes van a ser... Pero eso tenía que cerrarse el ciclo. Y siempre nuestra recomendación fue para que se implementara era, ok, hoy la charla fue sobre el casco. Pero mira qué bonito que si esa charla la da alguien de seguridad y salud del trabajo, o la da un supervisor, o que la dan ellos mismos, los mismos trabajadores, imagínate que ya después, durante esa semana, si la charla es semanal, entonces el día martes, el día miércoles, el mismo supervisor va y hace un contacto con el trabajador. Óyeme, Oscar Vega, te vi en la charla de ayer, ¿de qué fue que hablaron? No, del casco. ¿Y qué te quedó? ¿Qué mensaje te quedó? Entonces es mantener vivo la recordación a través. No estoy, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que eso es lo único que hay que hacer. No, estoy contando unas experiencias que desde nuestro punto de vista fueron poderosas para poder seguir fortaleciendo la toma de conciencia. Y así pudiera compartirte. Una experiencia bien bonita que tuvimos nosotros en el sector minero fue, teníamos unos entrenamientos regulares todos los días, pero cada ciclo los temas eran diferentes. Entonces uno tenía 8 ciclos en el año, donde todos los días los trabajadores recibían capacitación, pero cada ciclo era el mismo tema. Entonces los trabajadores variaban de día a día para que en 8 ciclos que demoraba, perdón, cada ciclo que demoraba en un determinado tiempo, 42 días, si mal no recuerdo, eh, fuesen días, cada día fueran trabajadores diferentes. Por el tamaño de la población, pues teníamos que dar cubrimiento. Pero durante esas 8 horas o 12 horas que estaba el grupo de entrenamiento, entonces de 7 a 8 veían un tema, de 8 a 12 veían otro tema. Y empezamos a trabajar a partir del 2013, si mal no recuerdo, en algo que se llamó seguridad centrada en el ser. Y todos los temas eran relacionados con seguridad centrada en el ser. Bravo. Gerencia de sí mismo, comunicaciones asertivas, y se fue escalonando para que después todo eso fuese trascendiendo, porque porque la seguridad y la salud no deben ser normas ni eso, sino debe ser en último un propósito de vida. Así es. Debe ser un propósito de vida. Entonces, para que esa conversación trascendiera y no solamente se quedara con ellos mismos o con los contratistas, sino que también lo llevaran a su familia. Entonces, esa otra vivencia, porque fue una actividad vivencial, de poder llevar un solo mensaje y que los mensajes fueran fáciles. Nosotros los seres humanos, espero decirlo de la mejor manera posible, cuando recibimos mucha información y mucha información, al final del día no recibimos nada. Y cuando recibimos diferentes mensajes, no recibimos nada. Ocurre lo mismo que esa combinación y esa coherencia que debe existir entre el mensaje verbal, el lenguaje verbal y el lenguaje gestal y corporal. Tiene que haber una unión. ¿Cierto? El reírse de, ajá, ¿qué tal el chiste? Muy bueno. O sea, no tiene nada. Entonces, esa estrategia nos funcionó, el hecho de que todos estuviéramos hablando de lo mismo, de que se pudieran en el comedor los trabajadores poder compartir opiniones. Y bueno, hubieron muchísimos retos interesantes. Por ejemplo, el trabajar con los sindicatos. El trabajo con los sindicatos, más que un reto, digamos, el tener conversaciones con ellos, se convirtió después en algo muy valioso, valioso, porque es que uno tiene que reconocer que los sindicatos son representantes de los trabajadores y que en últimas, como así lo hicimos en varias reuniones que tuve con ellos, periódicas que tuvimos con los líderes sindicales, y era, venga, sentémonos porque tenemos que construir entre todos. Es decir, no es pensar que nosotros somos los únicos que hacemos el bien y ustedes no, ustedes también hacen el bien y a veces nosotros no lo hacemos. Entonces unamos, sinergia. Entonces el reto de que existiese confianza y credibilidad yo diría, estupendo, maravilloso.
todavía recuerdo muchos de ellos, líderes berraquísimos que a veces me escribían un domingo, un sábado, Oscar, mira, y yo le respondía enseguida, y el tema no era la idea o la sugerencia que ellos comentaban, sino ellos el sentirse escuchados. Y así, así sea que al final del día uno le diga, mira, eso no se puede hacer, ¿cierto? Por esto, por esto, por esto. Entonces, Luis, han sido, digamos, unos años y aquí, de hecho, aquí estoy pensando mucho en algo que copiándome del libro de García Márquez sería como una historia de vivirla para contarla, de muchos satisfacciones y también de muchos desvelos, de mucho estrés, pero interesante, una vida interesante. Muy, muy, Oscar. De hecho, arrancamos en esta conversación para este capítulo del podcast y se fue dando tan sabroso, tan genial, que teníamos un derrotero. A ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo, como puedes ver, Oscar no solamente es un ser tremendamente inteligente, muy bien formado a nivel académico, pero con una experiencia desbordante. Tú eres una de esas personas, Oscar, que eres una enciclopedia ambulante, no solamente, y lo digo con un respeto infinito, no solamente con la parte del conocimiento, sino el conocimiento claro, operativo y con el ser supremamente claro. Yo pienso y te hago una propuesta. ¿Te gustaría que en pronto nos volvamos a reunir y hagamos otro episodio donde toquemos otras temáticas suplementarias y que la gente se pueda dar cuenta? Mire, mira una cosa, dijiste una cantidad de cosas pues que las conocemos entre nosotros y que mucha gente no las va entendiendo. Ese valor de caminar y saludar a la gente, que nosotros coloquialmente la llamamos usar más botas que usar pantalones, más botas con la gente caminando y encontrándonos que pantalones gastados en una silla de escritorio o en un cubículo o en una oficina. Y esa otra tan importante de que al principio la gente, antes de empezar la etapa de en esta curva de Bradley, de ser reactivos a pasar a ser dependientes y luego independientes, comienza cuando la gente se empieza a hacer cargo. La gente se empieza a hacer cargo. Me hago cargo de mí mismo, me hago cargo de las cosas. Y ese es el camino para lo siguiente. Oscar, para nuestra conversación de hoy, ¿cuáles serían tus palabras finales por hoy? Por hoy mis palabras finales yo diría que hay como tres mensajes. El primer mensaje es todos los que estamos trabajando en estos temas de seguridad y salud en el trabajo. eh, Tenemos que seguir fortaleciendo e interiorizar que nosotros no estamos cumpliendo un rol, que nosotros no estamos por cumplir un horario, que nosotros no solamente estamos para verificar que se cumplan las normas o que se cumplan las leyes, la regulación, que nosotros no solamente estamos para identificar actos a riesgos, no, nosotros existimos por una misión importante. Y la misión importante por la que existimos y tenemos que, digamos, incorporándole una mayor pasión a esto, es que definitivamente nosotros estamos es para despertar en cada persona. Y cuando digo cada persona, de la presidencia hacia arriba, hacia abajo, despertar en cada persona la motivación que existe alrededor de cuidarnos de la vida. La seguridad, para mí, la seguridad de la salud, yo pudiera simplemente definirla como vida. Es decir, es lamentable cuando ocurren eventos que terminan en hechos desastrosos. Eh, el que exista una fatalidad, sin duda alguna, eso rompe cualquier esquema, rompe cualquier cultura. A veces nos pone como a pensar que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Los accidentes ocurren por algunas otras circunstancias que de pronto en algún momento nos tomaremos un café con eso. Pero, pero cuando ocurre un accidente de eso y uno se da cuenta que no solamente es responderle a la autoridad,
explicarle a la autoridad por qué ocurrió ese accidente, a qué se debió ese accidente, qué hizo la empresa. Y todo eso se puede hacer. Para mí lo más retador, doloroso, es cuando tienes que sentarte con la familia de esa persona. Ay, Dios mío. Es cuando alguien, y recuerdo en dos ocasiones, ¿por qué le ocurrió eso a él? Y te hacen esa pregunta que ellos esperan no que tú le respondas por normas o por procedimientos. Y al final termina uno dándose cuenta que es que la misión mía no es solamente estar trabajando por un rol, sino generar aportes, agregar, adicionar valor agregado todos los días para que todos, incluido yo, podamos regresar a casas sanos y salvos. En casa nos esperan. La mayor satisfacción que tenemos nosotros no es tener reconocimientos o certificaciones o premios. Eso no es la... Yo he recibido reconocimientos de ASONAT, he recibido reconocimientos de la Corporación de eh, Seguridad Social de España. No, tú me acabas de decir hace un momento, es que a ti te recuerdan, ya, es que a ti te recuerdan, ya, y me recuerden para bien, entonces uno siente que en la vida uno tiene que dejar legado, por eso hay que seguir. Entonces, el primer mensaje es eso, no existimos como un rol. Tenemos que generar mayor valor agregado para que las personas regresen a casa sano y salvo, que se cuiden por sí mismos. Y eso no es de 24 horas. Mira, yo siento, Luis, que con mis años de experiencia y con los años de experiencia tuyo, con los años de experiencia de otros colegas, uno pensaría que uno ha visto todo en la vida. No, no. Uno siempre está viendo cosas nuevas, cada contexto es diferente. Entonces, nosotros no estamos por cumplir un rol, sino por una misión, y la misión se llama vida. La segunda recomendación que doy es que tenemos que mirar que nosotros tampoco existimos para estar aquí y nos fuimos, sino para dejar un legado. Todos los seres humanos debemos dejar un legado. Todos los seres humanos debemos hacer para que no solamente sea una misión empresarial, porque en la medida de lo posible en que nosotros aportemos para que exista una mejor sociedad. Yo tengo un lema y es que uno debe devolver a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por uno. Devolverle a la sociedad, contribuir para ello, ver de qué forma. Por ello, me dedico también desde mi otro rol a formar a las nuevas generaciones, a transmitirle a las nuevas generaciones, no normas, no técnicas, eso está escrito en los libros, pero sí a compartirles experiencias para que ellos no se las apropien, sino para que vean más bien cuáles fueron los retos, cómo se enfrentaron esos retos y que la vida es de retos, básicamente. Entonces, esa es la segunda recomendación y es que tenemos que asegurarnos que lo que hagamos nosotros no es para hoy, sino que tiene que permanecer y perdurar en el tiempo. Wow. Y el tercer mensaje que me gustaría dejar o decir en estos momentos alrededor de esto es todo ese cúmulo de aprendizaje que uno tiene es que, mira Luis, así como se ha construido una cultura con muchos esfuerzos y se ha logrado transformar con el aporte de cada uno de los miembros de la organización, incluido la familia, todo eso se puede venir al suelo, Así pero así, así. Por eso es que se dice que es más difícil construir que destruir. Y parte de lo que hay que hacer, bien sea que nosotros como líderes en SCT cambiemos de empresa, o bien sea porque cambie la gerencia de la organización, está ese nuevo reto de poder incorporar ese nuevo estilo de dirección para que todo lo que se ha construido trascienda así. y no que se den, digamos, situaciones para que todo se venga al lastre. Entonces, me quedaría con esas tres cosas. No estamos en un rol, sino en una misión que es cuidar vidas. Tenemos que asegurarnos que lo que hagamos nosotros debe dejar un legado, debe trascender, porque estamos hablando de vidas. Por eso siempre tenemos que pensar en mejoramiento. Y lo tercero es que tenemos que estar muy atentos a cualquier cambio organizacional, a cualquier cambio estructural, a cualquier norma, para que eso de alguna manera, de forma indirecta, no vaya a afectar, así tal cual como hemos logrado en cualquier organización, 5, 10, 15, 20 años para pasar de una cultura reactiva a una cultura interdependiente.
Mira, en 2 años se va nuevamente para Reactiva. No. Entonces, Claro. ¿A dónde voy yo ahí en ese mensaje? A dos cosas. Uno, nosotros tenemos que volvernos analíticos. ¿Por qué se nos están repitiendo los accidentes? Si los accidentes se nos están repitiendo por las mismas causas, esa cultura está débil. Ahí hay una vulnerabilidad grandísima. Si simplemente nos quedamos en el discurso, nos quedamos en el discurso, en la oratoria, pues estamos construyendo una cultura de papel. Entonces, es muchísimo lo que hay que hacer y lo que hay que hablar alrededor de este tema, pero me atrevería en este momento como a dar esos tres mensajes importantísimos de nosotros los profesionales. Poderosísimo. Poderosísimo. Bueno, Oscar, tú fuiste mi cliente a nivel corporativo, cosa que valoro un montón, y abriste la puerta para que yo pudiera además entrar como consultor corporativo con el instituto a Drummond. Además, honor que agradezco profundamente, pero es que ahora ya no eres mi cliente, ahora somos colegas y compañeros de trabajo. Entonces, para que sepan ustedes que están escuchando todo lo que estamos aquí compartiendo y escuchamos hoy de un verdadero maestro, no solamente de vida, de seguridad, de valores y de todo, bueno, eso es lo que nosotros hacemos en el día a día. Oscar, un abrazo súper grande extendido a tu esposa y a tu familia. Te mando un abrazo grande y a ti que nos estás escuchando pendiente del siguiente episodio. Muchísimas gracias, Luis, a ti, a todos los que nos están viendo y por supuesto, bienvenido siempre que quieras que conversemos. Te mando un fuerte abrazo, ¿ah? Saludos. Lo mismo, mi hermano. Hasta la próxima.